RSM Costa Rica. Somos una firma de consultoría, auditoría, impuestos y tecnología de información. Pertenecemos a la red RSM Internacional. Es un honor presentarles a nuestros panelistas y especialistas de precios de transferencias del día de hoy. Tomás Alvarado, socio director de la firma, certificado a la Academia de Impuestos Internacional de RSM, cuenta con más de 30 años de experiencia y una maestría en Administración de Negocios. Mario Gutiérrez, socio de Impuestos y Precios de Transferencias, contador público autorizado, cuenta con más de 30 años de experiencia y una maestría en Asesoría Fiscal. Y Raúl Díaz, gerente de Precios de Transferencia, con más de 10 años de experiencia y licenciado en Contaduría Pública. Los invito a hacer preguntas y comentarios a través de nuestro chat. Sin más preámbulos, le damos el pase a don Tomás. Buenos días, un gusto estar con ustedes el día de hoy. Les extiendo la más cordial bienvenida de parte de RSM Costa Rica. La verdad que siempre es un gusto para nosotros tener la oportunidad de interactuar y pues hoy de tener esta conversación sobre el tema de precios de transferencia. Como es nuestra costumbre, espero que esto sea una conversación, una oportunidad de compartir nuestros conocimientos con ustedes, pero también de oír lo que ustedes nos tienen que decir a nosotros. Y bueno, ahí tendrán la oportunidad al final de hacer preguntas y ojalá que podamos tener esa interacción. Entonces, muy contento de estar aquí con ustedes. En la agenda de hoy, básicamente vamos a hablar sobre los tipos de obligaciones y obligados en Costa Rica. Vamos a hablar un poco del tema de precios de transferencia post-COVID-19 y qué es lo que el COVID ha traído a la mesa y cómo ha cambiado un poco las reglas normales de cómo manejamos el tema de precios de transferencia. Y después queremos hablar un poco más sobre el tema de precios de transferencia como una solución económica financiera. Y finalmente tocar brevemente un poco en la parte de fiscalidad internacional, cómo estamos viendo que se ve de los pilares 1 y 2 que la OCDE ha introducido o está en proceso de introducir y cómo eso va a tener un impacto también sobre el tema de precios de transferencia hacia un futuro. Sin más, le paso la palabra a mi socio y colega don Mario Gutiérrez. Muy buenos días, como decía don Tomás, es un gusto estar acá. Queremos compartir con ustedes un conversatorio amigable, ¿verdad? Que se tengan la confianza de que podamos apoyarlos. Como primer punto, como bien decía don Tomás, queremos referirnos a la parte formal de cumplimiento, ya que si bien es cierto, la ley y reglamento que regula la materia ya tienen prácticamente 2 años de estar, 3 años más bien ya, a partir de la ley fiscal del año 2019, como quizás no se ha dado la habilitación de las declaraciones de precios de transferencia y se ha dado largas a ese tema, quizás en las empresas hemos observado como que el tema de precios de transferencia a veces se olvida un poco los requerimientos formales. Entonces quería compartir con Raúl este aspecto para que les ayudemos a tener claridad sobre el cumplimiento de los requerimientos formales en la materia. Bueno, Mario, muchísimas gracias por la introducción que hace tan expedita sobre el tema. Amigos, lo que nosotros queremos plantear el día de hoy es algo que básicamente nos surge de todas las consultas que nos llegan día a día, a veces de algunos clientes, amigos, contribuyentes en específico, que todavía al día de hoy nos parece increíble que tienen ciertas confusiones en lo que son los niveles de obligación que existen en Costa Rica. Tenemos que entender que existen 3 principales motivos sobre los cuales la normativa local se basa a nivel de precio de transferencia y un subnivel.
Hablando de esto, podemos ver que existe un archivo local denominado comúnmente como el estudio de precios de transferencia, que normalmente lo que va a englobar es cómo es que se llevan a cabo las transacciones con partes vinculadas locales o en el extranjero y cómo se da el cumplimiento del principio de valor de mercado con respecto a terceros independientes. Ahora, ¿por qué digo que hay un subnivel? Porque la gente, por lo general, cuando nos consulta es, yo no tengo que hacer un estudio de precio de transferencia porque no soy un gran contribuyente, pero son cosas por aparte. El estudio de precios de transferencia le corresponde a todos los contribuyentes que tienen operaciones con partes vinculadas locales o en el extranjero. Y eso está así en la ley para todos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que la declaración informativa que decía don Mario al inicio y que todavía está en espera de que la Administración Tributaria la libere es la que nos dice a quiénes les va a corresponder posteriormente presentar esa declaración. Ok, tenemos a los grandes contribuyentes o a los que estábamos como denominados como grandes empresas territoriales, que les va a corresponder presentar una declaración eventualmente año con año y que respalde lo que dice el estudio de precios de transferencia. Además, si se es un contribuyente que se está dentro de un régimen de zona franca, también se tiene la obligación de eventualmente presentar esta declaración. Y por último, la incorporación que se genera después del tema de la reforma fiscal es que todos aquellos contribuyentes que tienen operaciones con partes vinculadas y que esos montos en operaciones, ya sean individuales o en conjunto, superen 1.000 salarios base, también tienen que presentar la declaración informativa de precios de transferencia. Ahora, indistintamente de que se sea un gran contribuyente o no, por lo cual hay que tenerlo presente en cuáles son las diferencias que están sucediendo acá. Claro que sí. Adicional a esto, vemos que existen otros dos niveles de obligación a nivel de precios de transferencia en Costa Rica, como lo es la presentación de un archivo maestro, que no es más que un compendio de la información local que se tiene de cada una de las transacciones y de las partes vinculadas que forman parte de un grupo. Entonces, ¿a quién le corresponde hacer el archivo maestro? A la casa matriz. Las casas matrices son las que tienen que recopilar, por así decirlo, los archivos locales que tienen cada una de sus subsidiarias y englobarlos en un solo documento que resuma características en específico sobre las actividades principales del negocio, cuáles son las políticas de precio de transferencia a nivel de grupo, los ingresos consolidados de las compañías, etcétera, en cantidad de datos más. Ahora, a nosotros nos resulta también muy importante querer decirles a todos los que nos puedan acompañar el día de hoy, nosotros tenemos clientes que tal vez acá en Costa Rica presentan lo que es el master file, pero más importante aún porque las compañías vinculadas subsidiarias que tienen en otras jurisdicciones también se los hacen requerir. Entonces, tenemos el caso de compañías que están en Colombia que les piden a la compañía que es vinculada de nuestro cliente en Costa Rica, deme el master file. Entonces, la compañía local de Costa Rica tiene que presentarle un master file, por así decirlo, a la DIAN o a la SUNED en Perú. Entonces, esto es importante que lo tengamos claro, ¿verdad? El archivo maestro va a solventar una necesidad de grupo, no solo de una compañía en específico. Y por último, el último nivel de obligación que podemos ver es el reporte país por país, que si bien es cierto, tiene un parámetro de materialidad que es bastante elevado, como es que solo lo presentan las casas matrices o las compañías que las casas matrices determinen que van a presentar esta obligación, solo siguen a nivel de grupo, se tienen 750 millones de euros a nivel de un consolidado global. En Costa Rica podemos ver que es tal vez un poco difícil que podamos entender que hay compañías que generan ese nivel de ingresos. Más sin embargo, aunque no nos afecte directamente, es posible que alguno de todos los espectadores que tenemos el día de hoy en sus compañías, sus casas matrices sí les requieran información que tenga que tener la estructura de un master file y que tenga que tener la estructura de un country by country report para eventualmente que esta compañía en donde tenga que presentarlo tenga que tener esta información también lista. Entonces esto es parte de lo que queremos ver acá, ¿verdad? Sí, efectivamente. Yo creo que es muy importante lo que decía Raúl, ¿verdad? En primera instancia, que todos los contribuyentes están obligados a tener el respaldo técnico de cómo fijaron sus precios de transferencia. Normalmente, dado la especialidad que esto conlleva, normalmente se requiere que sea una firma especializada quien apoye a la empresa en dicho proceso. Porque la administración tributaria, como lo hemos visto en algunos casos, se va directamente a las preguntas técnicas específicas, ¿verdad? De cuáles fueron los métodos que se utilizaron para hacer las comparaciones, cuáles son los respaldos, y eso básicamente solo se logra
a través de un estudio formal técnico debidamente realizado. Como decía Raúl, está luego, bueno, ahí entrarían luego lo que es la declaración de precios de transferencia, ¿verdad? Que es grandes contribuyentes, empresas de zona franca y los que ejecuten transacciones por montos mayores a 400 salarios base. Y por último, para no que haga falta, ¿verdad? Las compañías que operen, que sean matrices y que operen desde Costa Rica, tienen la obligación de tener el archivo maestro, ¿verdad? Y que es muy importante irlo contemplando dentro de los planes de trabajo, por cuanto requiere trabajo realizarlo, ¿verdad? Y de un momento a otro puede ser que una subsidiaria de otro país, como decía Raúl, llame con una urgencia diciendo que la administración tributaria local está requiriendo dicho archivo. De manera que es muy importante tener estas formalidades presentes. Creo Muchas que ahora... gracias. Perdón, ¿no? No, muchas gracias. Sí, como segundo punto, que como mencionaba don Tomás, que queremos compartir con ustedes es, teniendo ya claridad con las formalidades requeridas por la ley y los reglamentos, es analizar el efecto que ha tenido la pandemia sobre la definición de los precios de transferencia, dado la afectación que ha tenido la misma sobre las diferentes transacciones y operaciones de las empresas, ¿verdad? Muchas empresas tuvieron problemas serios de reducción de operaciones, problemas serios de liquidez, tuvieron que reinventar su manera de trabajar, incurrir en distintos costos, como fue el trabajar a distancia. Y en ese sentido queríamos compartir con Raúl y con don Tomás cuáles son los cambios que se han observado, digamos, en estas relaciones, estas transacciones con partes relacionadas, productos de la pandemia. O sea, cómo ha sido la afectación, ¿verdad? Tal vez Raúl nos pudiera ampliar ahí, compartir con la audiencia estos efectos, ¿verdad? Y los cuidados que hay que tener al respecto. Bueno, primero que todo, lo que tenemos que tener entendido con respecto al tema de una reestructuración en una compañía es que día a día ocurren reestructuraciones. Todas las compañías a nivel gerencial, toda la toma de decisiones que se llevan a cabo, se podría decir que es una reestructuración diaria que ocurre. Ahora, antes de la pandemia, existieron algunos tipos de actividades que se llevaban a cabo que lo que hacían era mejorar la forma en cómo las empresas venían trabajando. Algunas de estas reestructuraciones pueden decirse que son muy básicas a nivel de que se implementaban ciertos temas de teletrabajo, que se estaba teniendo un mejor aprovisionamiento con respecto a los proveedores que se tenían, que se estaba dando un poco más la descentralización de funciones. Ese tipo de cositas siempre se han venido dando en las empresas. Ahora, como bien decía don Mario, después de lo que ocurrió acá con la pandemia, lo que vemos es que este tipo de actividades se vieron incrementadas aún más. Entonces, entran en vigor ahora nuevos temas con respecto a lo que es una disrupción completa de la cadena de suministros, plantas de procesos productivos que se tienen que mover desde una jurisdicción hasta otro lugar, porque tal vez fue lo que ocurrió. El tema de que ya no tengo solo un proveedor, ahora necesito proveedores que estén más cerca de donde está mi casa matriz o donde está la compañía que necesita los productos. Y un incremento, la verdad es que exagerado, Mario, Tomás, bárbaro, sobre lo que es el financiamiento intragrupo de las compañías. Y lo último que podemos ver a nivel de una consecuencia con respecto a la pandemia es que se dan también cierres de líneas de negocio. Cierres de lo que son las actividades tal vez completas o parciales de una actividad en una compañía. Y entonces la pregunta con respecto a qué es lo importante de lo que está sucediendo con respecto a estas reestructuraciones es que tenemos que tener claro cuáles son aquellas operaciones dentro de un estudio de precio de transferencia o dentro de la reestructuración de precio de transferencia que tenemos que evaluar, y estas operaciones tenemos que englobarlas en 3 grandes bloques. Primero, tenemos que enfocarlas en lo que son las operaciones que son las que generan valor agregado a las compañías. En este caso, ¿cuáles son aquellas operaciones que forman parte del core business del negocio?
las operaciones que van enfocadas más a lo que es la compra y venta de materias primas, compra y venta de productos en proceso, todo lo que tiene que ir enfocado a nivel de la prestación de servicios, pero cuando estos servicios realmente forman parte de lo que es la razón de ser de estas compañías, y también el tema de los intangibles. ¿Por qué? Porque es donde realmente se está diciendo que es donde está el valor de la empresa, y si estas operaciones están siendo reestructuradas con partes vinculadas o no. Entonces hay que tener claro cuál es este bloque a nivel de la importancia de lo que representa para el negocio. Adicional, se puede decir que existen otras operaciones que son accesorias al negocio y que no son las que generan valor, pero que también son importantes tener identificadas, como las operaciones que estamos viendo, que son de servicios, pero que tal vez sea un servicio intragrupo que se está prestando a nivel de la compañía, y que es porque una compañía dentro del grupo económico tiene por sinergia de grupo la facilidad de prestarlas, pero que no las presta dentro del día a día, sino que las presta de forma no recurrente y que por lo tanto le margina una ganancia tal vez mínima a nivel de mercado. Entonces eso hay que tenerlo muy claro. Ahora, ¿cuáles son otras operaciones que vemos que no generan valor, por así decirlo, tanto, y que son derivadas de lo que es de la pandemia? Ok, cualquier tema de gastos, que también comentaba Mario al inicio, sobre el COVID. Cualquier operación que tenga que ver derivado del COVID, tenemos que entender lo que pueden ser operaciones que se den a nivel de partes vinculadas, pero que no forman parte del bloque del negocio. Entonces tenemos que entender con esas operaciones que son accesorias, cuáles realmente son que se vienen dando desde antes de la pandemia y cuáles operaciones son que se vienen dando justamente posterior a la pandemia. En un tercer bloque de importancia tenemos que tener claro de que vamos a tener operaciones de financiamiento, todas aquellas operaciones que vayan a ir enfocadas al flujo de caja. ¿Por qué? Porque son aquellas operaciones que me van a sustentar a mí cómo yo voy a tener una mejor financiación con mis partes vinculadas, ya sea que se quieren hacer operaciones a nivel de un cash pool, que se quieran hacer operaciones a nivel de una cuenta de crédito revolutiva, en donde yo le fijo nada más un monto al final del periodo y con base de ese monto no me puedo pasar, pero le puedo pedir dinero a mi casa matriz o le puedo pedir dinero a mi casa compañía que está siendo sustentada a nivel, o que me sustenta económicamente mi grupo. Entonces, este tipo de operaciones hay que tenerlas claras. Raúl, tal vez desde el punto de vista práctico, las dificultades que se han visto, porque obviamente mucho del tema de precios de transferencia es hacer esos análisis de comparabilidad, ¿verdad? Y tal vez nos puedes contar un poco de las dificultades técnicas que estamos enfrentando al tratar de ahora de hacer esa comparación en tiempos de pandemia. Okay. Lo que tenemos que ver ahí, don Tomás, es lo siguiente. La OCDE nos dice a nosotros que podemos hacer comparaciones con varios años en específico. ¿Para qué? Para poder intentar comparar un ejemplo de un año 2020 que fue tan complicado y que no tiene comparación con otros años con respecto al mismo 2020, ¿verdad? Entonces, normalmente en precios de transferencia se evalúan 3 ejercicios fiscales, el propio y los que están antes. Ahora, es tema muy de la política de cada consultor, qué es lo que realmente crea que puede hacer mejor, porque para mi gusto el año 2020 solo se compara con el año 2020. O sea, yo no podría decir que voy a comparar 2019, 18 y 17 para tener un resultado del 2020, porque se va a salir por completo de mercado. Entonces sí, ahí es donde surge tal vez la dificultad que usted nos está comentando. Yo podría pensar que adicional al tema de esto de la reestructuración, lo importante es tener un plan. Ese plan es un diagnóstico de las operaciones que nosotros estamos evaluando y que estamos diciendo que se derivan en estos 3 bloques. Una vez que tenemos un plan y que podemos entender cuáles son las operaciones que vamos a reestructurar con partes vinculadas, podemos decidir cuáles acciones en concreto es que se van a tomar en cuenta para poder reestructurar esas operaciones, ¿correcto? Y eventualmente, cuando ya tengamos claro de cuáles son las acciones en concreto que vamos a tener, ahí sí, y es donde tal vez los casos que hemos visto de algunos contribuyentes son donde pecan. ¿Por qué? Porque realizan las reestructuraciones de negocio, más sin embargo no se van a ver qué es lo que están haciendo los terceros independientes a la hora de reestructurar. Simplemente lo hacen a nivel de lo que mejor les parezca para que la compañía tenga un resultado al final del periodo, pero dejan de lado lo que es la comparación de mercado, aún con las dificultades que acabamos de decir, ¿verdad? Pero entonces lo importante es esto, es tener este plan en donde primero se derive el entendimiento de cuáles son las operaciones que estamos teniendo, cuáles van a ser las acciones en concretas para analizar esas operaciones,
eventualmente compararlo con cómo lo habría desarrollado un tercero independiente y posteriormente a eso, pues documentarlo contractualmente. ¿Por qué? Porque si no lo documentamos contractualmente y si no le damos, ok, tenemos la sustancia de la operación bien, pero no la tenemos de forma contractual, no tenemos una forma establecida, el siguiente paso a la hora de la reestructuración de negocios va a ser la medición. Y yo siempre he dicho y siempre he pensado que lo que no se mide no existe. Entonces, si usted tiene al final de cuentas una reestructuración que usted no va a poder medir y no va a ver las desviaciones en el mercado que le van a ocurrir al siguiente año, no va a saber si la reestructuración que usted planteó realmente está correcta. Entonces, una cosa es tener cuál es el resultado final de la reestructuración, que realmente le esté dando los réditos que usted quiere, y otra, que además de que le está dando los resultados que usted quiere, que esté en cumplimiento con el principio de libre competencia. Esta segunda parte es la que por lo general vemos que los contribuyentes no cumplen. Y es ahí donde entra el tema de precio de transferencia. Muchas gracias, Raúl. Mucho gusto. Sí, yo creo que es muy importante como conclusión de lo que vos decís, que es que los estudios de precios de transferencia, los análisis, no deben verse simplemente como que voy a documentar qué fue lo que pasó el año pasado, sino más bien deben verse como una herramienta efectivamente de planificación financiera y económica. Claro, así es. Por cuanto a veces nos llaman para que hagamos el estudio porque, por ejemplo, la empresa ya quiere de repente ponerse al día, cumplir con tener los respaldos técnicos, pero ya no se puede hacer ya no se puede hacer mucho si ya están fuera de mercado desde hace 2 o 3 años, ¿verdad? En la fijación de precios. No, ya en ese caso lo que se puede hacer es una medición de cuáles son las contingencias fiscales que se ganaron. Efectivamente. Y tenerlas ahí presentes. Claro. Sí, por eso es que realmente consideramos y recomendamos a las empresas ver esta herramienta precisamente como una herramienta de planificación. Exacto. ¿Verdad? Y máxime con lo que ha pasado con la pandemia, ¿verdad? De no hacerlo así, ¿verdad? Más bien entramos en problemas, las empresas pueden entrar en problemas no solamente desde el punto de vista de impuesto a la renta, sino también desde el punto de vista de otros impuestos, que es el otro tema que queremos comentar ahorita seguidamente, ¿verdad? De los efectos que puede tener estas tal vez no tan buenas decisiones o acercamientos con la definición de precios en otros impuestos, ¿verdad? Claro. Bueno, de hecho, justamente como lo comenta, y por el tema de que los precios de transferencia tienen que ser evaluados justamente día con día en cada una de las operaciones, es parte de lo que vamos a ver ahora con el tema del IVA. Vamos a ver, los precios de transferencia a nivel, vamos a ver, internacional, el argot popular que se maneja es que es una reglamentación que va a afectar únicamente al impuesto de las utilidades. Más sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Que en Costa Rica tenemos precios de transferencia locales, que vamos a ver cómo la base del IVA también va a tener un cierto rubro que se puede ver modificado cuando el precio de venta de un producto que se lleva a cabo a una parte vinculada, pues también está por debajo del mercado. Entonces, pongamos un ejemplo. Si don Tomás es una parte vinculada mía y usted, don Mario, es un tercero independiente, pero yo a don Tomás le vendo un producto que está por debajo del valor de mercado, el débito fiscal que yo estoy reconociéndole a Hacienda y que yo como agente retenedor eventualmente que le voy a pagar a Hacienda va a ser menor de lo que debió de haber sido si se lo hubiera transado con el mismo precio que le puse a usted, ¿correcto? Claro que sí. Entonces ahí se causa un perjuicio fiscal para lo que es a nivel de precio de transferencia y la normativa nos dice muy claro cómo está puesto en pantalla en este momento eso, ¿verdad? O sea, entonces la base del imponible debe ajustarse al valor normal de mercado. ¿Para qué? Porque a Hacienda no le va a gustar en lo más mínimo que los precios de venta de un producto, de un bien o de un servicio, pues estén por debajo y que estén, en este caso, cuando estén en una contingencia fiscal, que no se reporte el IVA correcto mes a mes. Claro. Y ese es el problema acá, que el IVA es mes a mes. Entonces, tenemos un tema. Si estamos reconociendo un ingreso menor, al final del año vamos a tener un ingreso que va a decir que el resultado del periodo no va a ser el correcto, entonces me va a afectar la renta. Pero, atrás de todo, mes a mes también lo declaré mal en el IVA. Entonces vamos a tener posibles contingencias fiscales en ambos impuestos, con las multas o los recargos que eso nos corresponda, ¿verdad? Entonces hay que tenerlo muy presente. Ahora, en la otra vía, tal vez ya ahí no a nivel de contingencia, pero ¿qué pasa si yo estoy reconociendo un crédito que no es el correcto? Más bien yo podría tal vez aprovechar más crédito del que estoy queriendo aprovechar y lo estoy dejando de aprovechar. Entonces también habría que verlo desde el otro punto de vista, ¿verdad? Sí, claro. Entonces eso es bastante
Sí, interesante de definitivo. analizar. Sí, de ahí la importancia de poder hacer estas evaluaciones oportunamente, ¿verdad? Como indicábamos anteriormente, viendo hacia futuro y tomando en cuenta estos distintos factores que que nos pueden llegar a afectar. Adicional, don Mario, ¿qué sucede cuando vemos compañías que al final del periodo fueron ajustadas por sus casas matrices y le mandan un ajuste en un rubro de precios de transferencia únicamente? Entonces, claro, tienen un ingreso que van reconociendo año a año y que por lo general van reconociéndolo en su IVA, y al final del periodo les hacen un famoso ajuste de precios de transferencia, disminuyéndole esa base que tienen a nivel de renta, pero no se hace el correspondiente ajuste también a las declaraciones de IVA que presentaron. Entonces, Claro. hemos visto clientes que les pasa eso, ¿verdad? Sí, Entonces, es algo que se debe tomar en consideración. Sí, que dicha que trajiste a colación ese punto, porque ahí hemos observado que tal vez las compañías multinacionales hacen un estudio de precios de transferencia a nivel internacional y definen que cada país debería tener un margen de utilidad X, no sé, un 10%. Luego hacen como una evaluación al final, sin haber hecho tal vez esa planificación Exacto. al principio del año, Exacto. y hacen como ese análisis y dicen, ok, aquí te envío este ajuste, que le llaman de true up en inglés. Sí. Y entonces la compañía local se queda mirando de qué hago con ese ajuste, ¿verdad? Puedo tomarlo como un gasto deducible, me puede impactar también lo que declaré a nivel de aduanas, podría ser que a ese nivel se puede llegar a considerar que lo que declaré a nivel de aduanas cuando importé los productos estaba subvaluado. Entonces creo que hay unas implicaciones serias si no se hace la adecuada planificación. Sí, completamente de acuerdo, y en especial más en Costa Rica, que incluso desde el 2010 existe normativa que le permite a la administración tributaria decir, ok, yo voy a compartir información con las aduanas también, ¿verdad? Entonces, es extraño ver cómo tal vez el mismo país te da la normativa para decirte, te sustento este tipo de análisis, la OCDE también te lo respalda a través de sus normas técnicas diciendo que okay, lo que dicen aduanas son precios que también se pueden considerar para una evaluación de mercado, pero aún así vemos clientes que tienen problemas con el fisco porque no les están tomando en cuenta este valor, ¿verdad? Entonces, así es. Entonces eso es un tema que es serio y que es importante. Sí, sí, creo que en conclusión lo que es importante hacia las empresas es que tenga presente estas situaciones, ¿verdad? Y que realmente utilicen los estudios de precios de transferencia como una herramienta de análisis financiero, como decía anteriormente. Muchas gracias, Mario y Raúl. Yo creo que es claro que aquí tal vez el punto que es importante entender es que el tema de precios de transferencia, más que sea el cumplir con un requisito, realmente debe convertirse en parte del proceso de planeamiento, digamos, de la empresa para no llevarse sorpresas. Y si puedo parafrasear a Jack Welch de GE cuando decía que si uno no controla su destino, alguien va a venir y controlarle el destino a uno. Y en este caso, definitivamente creo que no queremos que sea la autoridad tributaria la que viene a controlar nuestro destino. Así es que yo diría que Así es. Es muy importante tratar de controlar ese destino a través de un proceso de planeamiento bien formulado y a tiempo. Claro que sí. Y si todavía no es complejo lo que hemos conversado, y tenemos los temas de renta global, que sería el último tema que queremos compartir, dada la relevancia que está teniendo en esta economía digital cada día más y de más internacionalización. Sí, y tal vez en eso, Mario, tal vez me voy a permitir hacer un poco de historia y para tratar de entender esto. Por lo menos en mi caso, yo necesito que me expliquen las cosas en forma muy sencilla, porque si no me cuesta entenderlas. Entonces, voy a contarles un poquito lo que yo entiendo de esto, y después voy a dejar que Raúl me corrija. Pero No. desde el 2009, en realidad, el G20 viene impulsando con mucha fortaleza el tema de controlar las prácticas de las empresas multinacionales tendientes a lo que ellos llaman
erosionar las bases imponibles, o sea, de alguna manera manipular para que la base imponible sea menor y trasladar sus utilidades a jurisdicciones donde las tasas tributarias son menores, ¿verdad? Y eso en su conjunto es lo que es conocido como las iniciativas BEPS, que es el acrónimo en inglés, que es Base Erosion and Profit Splitting. Y bueno, entonces hay una preocupación, digamos, a nivel global de que las compañías, sobre todo multinacionales, no puedan aprovechar esos mecanismos para, digamos, evitar el pagar tal vez los impuestos que se cree que les corresponden. En octubre del 2021, como parte del esfuerzo continuado, digamos, bajo BEPS, 136 o 137 países acordaron firmar una solución basada en dos pilares, que se conocen como el Pilar 1 y el Pilar 2, que en realidad venían dirigidos y motivados con la nueva economía digital que se estaba viendo en el mundo, ¿verdad? Y una de las partes más conocidas de eso es el tema de establecer una tasa de renta global mínima, que en este caso, al final de mucha discusión, se fijó como en un 15%. Entre los objetivos, digamos, conceptuales que se tenían, era lograr una distribución más equitativa en los países de la recolección de sus impuestos, realizando, digamos, que los países en vías de desarrollo menos sofisticados les costaba y les cuesta más poder, digamos, recolectar los impuestos como si lo hacen administraciones tributarias más sofisticadas. Entonces, parte, digamos, de la motivación era tratar de favorecer a esas jurisdicciones, digamos, menos sofisticadas o países en vías de desarrollo. Entonces, hablemos un poquito de ese Pilar 1 y Pilar 2 que nos están hablando. El Pilar 1, que está muy dirigido hacia el tema de comercio electrónico, realmente lo que busca es permitir que cada país pueda tasar los ingresos por conceptos de comercio electrónico sin que haya presencia física de la compañía que genera el ingreso en el país. Un poquito lo que Costa Rica trató de hacer en cierta forma cuando en la ley 9635, que fue la última ley de impuesto, le metió esa parte de comercio digital. El alcance realmente de este Pilar 1 son las empresas multinacionales, y son empresas multinacionales con ingresos superiores a 20.000 millones de euros, y con una rentabilidad antes de impuestos por encima del 10%. O sea, no es que le van a ir a aplicar esto a todo el mundo. Y entonces, ese Pilar 1 arranca ahí, Pilar 1, y la propuesta es ir bajando, digamos, ese corte que arranca en esos 20.000 millones de euros. Y la idea es identificar esas compañías que ellos llaman compañías que están en alcance, dentro del alcance digamos, de esa normativa, para poder ir y cobrarles impuestos, y sobre todo que los países menos sofisticados tengan acceso a cobrarles impuestos a esas compañías por los negocios que hacen en sus países. Dejan algunos servicios por fuera, específicamente los servicios financieros regulados, los dejan por fuera, y también lo que se llaman las industrias extractivas, como es la minería, por ejemplo. Ese Pilar 1 contempla realmente dos montos que muy creativamente definen como el monto A y el monto B. Y bueno, el monto A básicamente tiene que ver con que cuando la multinacional está en alcance, ¿verdad? Que decíamos que tenga ese nivel de ventas, y que tenga al menos ingresos de 1 millón de euros en el país, entonces esa firma califica para que ese país pueda participar, digamos, de cobrarle impuestos a esa firma. Vale la pena mencionar que para los países cuyo PIB, cuyo Producto Interno Bruto sea menor a 40.000 millones de euros, ese monto
se baja a 250.000 euros. Sin embargo, en el caso de Costa Rica, nosotros andamos por encima de eso, andamos más cercanos como a 59.000 millones de euros de PIB. Entonces, nosotros no caeríamos bajo ese nivel más bajo. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Y este es un mecanismo que su aplicación después va a ser relativamente complicado, y para eso van a tener que haber asistencia técnica de estos organismos multilaterales. Pero la idea es que, de acuerdo a los ingresos, se reparta entre los países que califican el 25% de las utilidades de esas empresas por encima del primer 10% de utilidad sobre sus ingresos. Y eso entonces se repartiría de acuerdo a los ingresos, proporcionalmente entre los ingresos que se dan en cada país, de todos estos países que califican. Esa es la idea, digamos, del monto A. Y como pueden ver, esto no va a ser sencillo de implementar, pero esa es la idea. Y después está el monto B. El monto B tiene que ver con una simplificación de las metodologías precisamente de precios de transferencia. Y el principio, digamos, de independencia o de arm's length que se puede aplicar. Aquí lo que se busca realmente es que las administraciones tributarias menos sofisticadas puedan usar un cálculo matemático más sencillo para determinar el tema de precios de transferencia y hacer el cobro. Esa es la idea del monto B. Este pilar 1 va a requerir cambios en la legislación porque precisamente, posiblemente lo que se va a decir es, no, todo el mundo tiene como que ajustarse a este plan. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros teníamos, que estábamos comentando en la ley anterior, posiblemente se tendría que modificar para que esté en línea con este pilar 1. La OCDE espera que ese pilar 1 recaude aproximadamente unos 125.000 millones de dólares adicionales a nivel mundial para las administraciones tributarias. Después viene el más famoso de estos pilares, que es el pilar 2, que precisamente es el que dice que a nivel global lo mínimo que tendría que pagar una empresa es el 15% de impuestos sobre la renta. Estas empresas multinacionales, ¿verdad? Y el pilar 2 tiene dos reglas. Hay una regla que se llama las reglas globales antierosión de la base, conocidas en inglés como GloBE, y su alcance realmente, y esto es importante entenderlo, ¿verdad? Porque a veces hablamos de estas cosas, pero esto tiene un alcance. El alcance de esta regla es en realidad para compañías cuyos ingresos sean al menos de 750.000 millones o 750 millones de euros, 750 millones de euros. Entonces, si la compañía tiene menos de 750 millones de euros, no está dentro del alcance de esta regla. Y eso es importante entenderlo. Ahora, ellos dejan la potestad de que cada país pueda tener un corte más bajo, obviamente, pero ese es el de ellos. Obviamente esto no incluye entidades de gobierno, no incluye ONGs, fondos de pensión, fondos de inversión, todo eso queda excluido. Y además le metieron una regla de minimis donde se excluyen las jurisdicciones donde la multinacional tenga ingresos menores a 10 millones de euros y utilidades menores a 1 millón de euros. Entonces vean que hay ciertas exclusiones, no es que se aplica tan generalmente como a veces oímos hablar. Y del lado de las multinacionales se permite lo que llaman un carve-out, que lo que hace es que ellos pueden sacar o excluir en un principio el 5% del valor de los activos tangibles y de las planillas por un tiempo. Esa regla está pues, hay un periodo de transición de 10 años, donde en realidad empieza un poco más alto, pero ahí es a donde termina. Entonces es importante entender que no es una regla tan clara de que simplemente todo el mundo va a pagar el 15%, no importa qué. Y eso es importante, por ejemplo, entenderlo de vista, por ejemplo, al régimen de zona franca que tiene Costa Rica, ¿verdad? Claro. Porque muchas de las compañías que tiene Costa Rica en zona franca van a estar fuera del alcance, ya automáticamente excluidos.
Entonces, por eso estas cosas hay que verlas con mucho cuidado. La otra regla tiene que ver, ellos le llaman una regla basada en tratado bilateral, que lo que le permite al país es imponer ciertas tasas adicionales sobre ciertos tipos de pagos, básicamente royalties e intereses, ¿verdad? Y eso sí tendría que negociar país por país con el país que es la contraparte, pues es bilateral. Entonces, digamos que esa es la segunda regla. Por ahí va este asunto. Estamos en el medio de, los periodos de consulta, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo termina este asunto. Espero no haberlos enredado mucho porque, y esto traté de hacerlo lo más sencillo posible, pero es medio enredado. Quería más bien ahora aprovechar y preguntarle a Raúl un poco, que de vista un poco a lo que estábamos conversando, de lo que conocemos hoy, de estas iniciativas, pues un poco qué inquietudes te surgen poniéndote tal vez en el sombrero del contribuyente y qué consecuencias esperarías que podamos ver ya en Costa Rica. Bueno, también, tal vez antes de ir a esa parte, don Tomás, aclarar también con respecto a lo que es el Pilar 1, importante que lo que se busca es una distribución de esa riqueza, ¿verdad? Que se dé más equitativa a nivel de las compañías que están enfocadas en los temas digitales. Importante que aún y cuando... Equitativa para los países. Exactamente, ¿verdad? Y que tengamos entendido lo siguiente. Se busca fiscalizar a las compañías aún y cuando no tengan presencia física en una jurisdicción. ¿Por qué? Porque eso es uno de los puntos principales por los cuales el marco inclusivo quiere hacer este tema del Pilar 1, ¿verdad? Ahora, a nivel de lo que es las perspectivas que podríamos pensar con respecto a la aplicación del 2, yo considero que lo que más preocupa puede ser el tema de las zonas francas. Creo que es el principal motivo que aunque con todas las características que usted acaba de explicar, que no le va a corresponder a todos los contribuyentes, aún así, aunque no tengamos en Costa Rica tal vez el nivel de materialidad para que alguna compañía en zona franca se vea afectada, muy posiblemente sus compañías fuera de Costa Rica sí lo van a estar. Entonces también vamos a ver ese tema del 15% afectándonos a nosotros directamente. Yo creo que el gobierno debe de enfocarse que no solo para lograr esa inversión extranjera se tiene que enfocar en que tenemos una tasa diferenciada de renta en zona franca, sino en todas las bondades que el país está generando, ¿verdad? Ahora, adicional a esto, pues, ¿qué va a pasar con impuestos sobre la venta en lo que son los bienes digitales? Cuando se da el IVA a nivel de la transacción digital, o sea, eso va a quedar meramente ahí, ¿verdad? En espera de ver cómo es que el G20 implementa todo esto, porque yo creo que todos los países que estamos firmando esto, estamos hablando que es el 70% del mundo quien ya firmó y quien ya aceptó que va a participar en esto, ¿correcto? En los próximos 24 meses nos vamos a ir dando cuenta de esto, porque estamos claros que para el 2024 ya esto va a estar sobre la marcha, según lo que al menos el marco inclusivo de la OCDE así refleja, ¿verdad? Entonces hay que tener principal importancia con respecto a estos temas. A mí me causa mucho tema el tema de la zona franca. Creo que es donde principalmente el gobierno tiene que enfocarse. Igual creo que Costa Rica y los países en vías de desarrollo que tienen este tipo de mecanismos tienen que asegurarse que efectivamente hay una fórmula sencilla para las exclusiones, ¿verdad? Porque si lo hacen muy complicado también nos vamos a pegar con... Sí, tiene que hacerlo amigable, porque ser amigable. No solo buscar ponerle un piso al impuesto sobre la renta, es hacerlo amigable para que también eso sea posible. Exactamente. A la realidad. Claro que sí. Entonces, no sé, señores, Yo creo que ha estado muy interesante la conversación del día de hoy. Creo que estaríamos ahora atentos si las personas que nos acompañan tuvieran algunas consultas, con mucho gusto. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué operaciones son objeto de estudio de precios de transferencias? Bueno, vamos a ver, todas las operaciones comerciales y financieras que se lleven a cabo entre partes vinculadas son objeto de un estudio de precios de transferencia. Ahora, se tienen que delimitar en el tiempo. Los estudios de precios de transferencia se documentan de forma anual para que también de esta manera el impuesto sobre la renta esté sustentado de esta forma, ¿verdad? Entonces, cualquier operación que tenga que ver con
una enajenación de un bien o de un servicio a nivel comercial o una transacción financiera, pues tiene que estar siendo evaluada a nivel de precios de transferencia. Tal vez, Raúl, y bueno, la legislación costarricense es bastante explícita sobre esto. ¿Nos puedes comentar un poquito sobre qué es lo que se considera vinculación? Bueno, es que vamos a ver, en Costa Rica los parámetros de vinculación son muy variados, ¿verdad? O sea, la OCDE te brinda unos parámetros de vinculación, cada jurisdicción los ha tropicalizado a lo que mejor le compete, ¿verdad? Entonces, de compañías que en este caso se encuentren con 25% de control van a participar como partes vinculadas. El hecho de que tengan una misma unidad de decisión o que tengan juntas directivas compartidas, familia inclusive cuando están a nivel de grado de consanguinidad o grado de afinidad, también vamos a ver partes vinculadas en ese aspecto. Entonces, la norma yo creo que está hecha para que todos estemos vinculados de una u otra forma, ¿verdad? Entonces, hay que estar con principal atención a que se debe hacer un diagnóstico preliminar para saber si realmente estamos cayendo en un tipo de vinculación. Claro. Otra pregunta que tenemos es, ¿en qué casos se deben realizar ajustes de comparabilidad en materia de precios de transferencia? Okay, los ajustes de comparabilidad, bueno, básicamente como lo dice el nombre, es intentar hacer más comparable lo que es la transacción que se está poniendo en evaluación con respecto a las operaciones que estamos teniendo en el mercado, ¿verdad? Ahora, yo no soy propiamente una persona que está muy anuente a realizar ajustes de comparabilidad. Yo creo que cuando se realizan ajustes de comparabilidad es una alarma, es llamar a Hacienda y decirle la comparación que yo estoy realizando básicamente no es comparable, porque por algo tuve que ajustarla. Entonces, yo no soy muy afecto a eso. Ahora, ¿cuáles ajustes se pueden desarrollar? Se pueden desarrollar ajustes a lo que es capital de trabajo, ajustes a inventarios, ajustes a cuentas por cobrar, cuentas por pagar. Más sin embargo, eso es llevar a la compañía que se está teniendo en análisis con respecto a información internacional que siempre va a haber diferencias. Yo creo que eso se puede solventar antes en el proceso de lo que es la filtración de las compañías o de la información financiera que yo voy a utilizar para el análisis. No tiene que estar meramente dado en un ajuste de comparabilidad como tal, aun y cuando la normativa así lo respalda, ¿verdad? Claro. Para mí es una alarma más bien hacerlos. Tal vez en eso, y siguiendo un poco lo que dice Raúl, generalmente cuando ya uno cae en un ajuste de comparabilidad es porque no pudo encontrar, Exactamente. o sea, después de buscar, no pudo encontrar realmente un comparable que podía dejar sin ajuste. Y no es el mejor de los mundos porque se abre una puerta adicional para que la administración tributaria, entonces ya ahora no solo va a cuestionar el comparable, sino que va a cuestionar el ajuste que se le hizo. E incluso podría cuestionar hasta los análisis que se llevaron a cabo, porque tal vez si la información es suficiente, y muchas veces la información, aunque sea suficiente, los consultores tienden a irse por una metodología más sencilla. ¿Para qué? Para salir del estudio rápido, para tener la información que se crea más a la mano, pero no es lo más recomendable. Entonces, también te van a ajustar porque la metodología seleccionada no sea la más idónea. Entonces, para mí un ajuste de comparabilidad es algo que realmente es como un último paso, solo si realmente la información que se tiene de mercado definitivamente no da. Y si no da para mí como cliente, por así decirlo, o como contribuyente que quiero presentar un estudio de precio de transferencia, muy probablemente tampoco va a significar un nivel de comparabilidad para la administración tributaria que lo vaya a desarrollar. O sea, ellos también van a tener dificultades a la hora de querer hacer esa comparación. Sí. Pero esos son casos muy, muy esporádicos realmente. Otra pregunta que tenemos es, ¿cuál es el soporte o guía en casos de precios de transferencia? ¿Se puede dar tanto a nivel local como corporativo de parte de ustedes? O bien, todas las compañías de zona franca que requieren estos servicios, porque hay una no comunicación entre las partes y los asesores aparecen por la necesidad de apagar el incendio y no se ha creado cultura. Esto a nivel de dólares es un desembolso. Bueno, está como un poco larga la pregunta, ¿verdad? Tal vez no sé si podemos como... o sea, a nivel de soporte... Ahí nos están poniendo por el que le das. Sí, vamos a ver. Sí, creo que es un poco a nivel del soporte que podríamos brindar nosotros, ¿verdad? En situaciones... Como el acompañamiento, pienso sí, que es a lo que se refieren, ¿correcto? Porque, como indican, parece que ya cuando surge un problema, ¿verdad? Es que se llama a los consultores, o bien, como decíamos antes,
básicamente la empresa, después de esperar 3 años, decide ya hacer los estudios que no se han hecho, ¿verdad? Entonces, Entonces, fisco les llegó con alguna notificación. ya cuando el fisco llegó. Sí. Yo creo que ahí sí es muy importante lo que hablábamos, ¿verdad? De considerar, y como decía don Tomás, estos aspectos como parte de la planeación estratégica de las empresas, ¿verdad? De poder apoyarlos, como bien decían ahí, aun cuando estemos en Costa Rica y la casa matriz esté en otro país, el apoyo se puede dar desde acá, ¿verdad? En coordinación con nuestros colegas de la red, que puedan apoyar sobre temas particulares de precios de transferencia en los otros países. Claro, y también es importante entender que aun y cuando tal vez estamos hablando de compañías en zona franca y que pueden estar tal vez con algún tipo de exoneración a nivel de impuesto, pues estamos hablando que es un tema de cumplimiento meramente fiscal que la normativa te lo exige. Entonces, Claro. indistintamente de que tal vez tengamos un tema a nivel de contingencia fiscal por el impuesto, que se está pagando o no, pero sí tenemos una contingencia fiscal porque no se está desarrollando el estudio que me pide el ente activo, ¿verdad? Entonces también hay que tenerlo en cuenta con respecto a eso. Efectivamente. Tenemos otra pregunta. Dado que algunas entidades están exentas de impuestos como universidades y otras entidades sin fines de lucro, ¿se ven afectadas por los precios de transferencia o del todo no les afecta? Bueno, eso es un poquito parecido a lo que estábamos comentando antes, ¿verdad? Y si nos vamos a lo que dice la normativa específicamente, yo no veo discriminación alguna en donde se me diga que estas compañías no tienen que hacer un estudio, más bien es todo lo contrario. Aun y cuando sean compañías que estamos hablando de que no tienen fines de lucro ni nada, tampoco me las excluye. Entonces, por lo tanto, a nivel de cumplimiento, aun y cuando no tengan que presentar un impuesto, porque tal vez no es su razón y demás, la normativa las incluye y podrían ser perfectamente fiscalizadas por la materia. Sí, también ahí podría tenerse cuidado porque puede haber, por ejemplo, una asociación que tenga una declaración de utilidad pública que esté exenta del impuesto a la renta, pero tiene una parte vinculada que sí es un contribuyente. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, creo que es importante valorarlo, ¿verdad? Los efectos que eso puede tener en la definición de los precios. Tenemos otra pregunta. Desde el punto de vista financiero, ¿cómo se revelan los asuntos relacionados con los precios de transferencia y cuáles serían estos asuntos? Bueno, esa pregunta tal vez está... Eso es más, será en el auditado, será donde Sí, yo creo que tal vez se refiere más a auditados. Tal vez yo intervenir antes de que tal vez don Mario nos intervenga con la parte de auditado. Yo pensaría que si lo queremos ver a nivel de lo que vemos en la experiencia en la región, las declaraciones de precios de transferencia que existen en otros países tienen sus apartados en donde se dice cuáles son los ingresos o los gastos con partes vinculadas y tienen que ser declarados en la renta, ¿correcto? Acá Claro. todavía no aparece eso, entonces posiblemente eso vaya a suceder cuando el modelo informativo que vaya a ser el sustento del estudio de precios de transferencia que tenemos que hacer año con año, vaya también a solicitar, ¿verdad? Entonces, esos asuntos van a ser las operaciones que vimos también anteriormente, ya sean operaciones accesorias o operaciones que sean del core business o operaciones financieras, pero tienen que estar desglosados tanto en los ingresos, en los costos y en los gastos de esa declaración de renta. Ahora, si la pregunta va más enfocada a la parte financiera, don Mario, entonces más bien, no sé, si nos ayuda con esa parte. Sí, claro, creo que ahí habrían varias implicaciones. Una es, al publicar la información financiera a la empresa, ¿verdad? Ya sea que sea una empresa que para propósitos internos o bien una empresa que esté regulada, necesariamente en primera instancia tiene que haber una revelación completa de las transacciones con partes relacionadas, tanto a nivel de las transacciones en sí como los saldos de balance que estén quedando, ¿verdad? En segundo término, debe haber una declaración de parte de la administración de si esas transacciones se han estado realizando a precios de mercado, ¿verdad? Aplicando el principio de arm's length. Eso debe quedar declarado en las notas a los estados financieros e indicado de que se ha evaluado dicha situación a través, digamos, de estudios independientes. Ante esas declaraciones, generalmente los auditores externos las evalúan, ¿verdad? Y harían sus también consideraciones en el dictamen dependiendo de si la empresa ha cumplido o no con realizar dichos análisis, ¿verdad? Porque si no se han realizado, pues el auditor externo probablemente va
a hacer un señalamiento de que esa situación no se ha dado. Y por otro lado tenemos la parte de la administración tributaria, que siguiendo un gran contribuyente, ella va a pedir los estados financieros auditados y va a poner especial cuidado, ¿verdad?, en esas revelaciones que se han dado ahí. De manera que es muy importante, nuevamente, tener las consideraciones del caso para efectos de que la información financiera quede bien completa, ¿verdad?, y no exponga a la empresa, digamos, ante un riesgo fiscal, si no ha tomado las medidas de realizar los estudios correspondientes. Sí, que eventualmente la coherencia de lo que se está poniendo en el estado auditado también esté sustentada en el estudio de precio de transferencia que eventualmente se va a declarar, ¿verdad? O sea, Claro. que haya una homologación de los datos, porque hemos visto que se presentan a veces estudios de precio de transferencia con estados financieros internos que son utilizados meramente para temas administrativos de la compañía, pero no es lo que aparece en las notas de los estados financieros auditados. Entonces, eso ya nos causa tema, ¿verdad? Acá, y nos puede causar también contingencias fiscales para los contribuyentes. Sí, de hecho, digamos, la empresa se va a ver expuesta, si no ha tomado las medidas necesarias sobre los estudios de precio de transferencia, se va a ver expuesta ante la administración tributaria si ella tiene acceso a los estados financieros auditados, y ahí el auditor revela, digamos, incumplimientos de parte de la administración de la empresa, ¿no? Así es. Exactamente. Bueno, nos ganó el tiempo, pero queremos evacuar una última consulta. ¿El estudio de precios de transferencia siempre se hace de manera retrospectiva? Pues no, la respuesta es no siempre se hace así. No debería de hacerse así en realidad, pero bueno, es lo que sucede en la práctica muchas veces, más sin embargo lo correcto sería hacerlo en el periodo en curso, ¿verdad? O sea, tener las conclusiones adecuadas en el momento que se están dando para que al final del periodo no haya que hacer un ajuste, ¿verdad? De hecho, Raúl, pues nosotros frecuentemente, eso es lo que recomendamos, básicamente. Frecuentemente, digamos, a clientes que, por ejemplo, están ingresando en el país, que todavía ni siquiera tienen operaciones, les recomendamos que hagan lo que nosotros llamamos un estudio benchmark, para que ellos puedan fijar los precios de transferencia desde antes y evitar tener problemas después, ¿verdad? Y tener que corregir o hacer ajustes. Entonces, la verdad es que sí se recomienda hacerlo en forma prospectiva también. Efectivamente. Perfecto. Bueno, yo creo que con eso se nos acabó el tiempo, pero como siempre, un gusto tener la oportunidad de compartir con ustedes, de charlar un poco entre colegas, y espero que poder tener la oportunidad de charlar con ustedes pronto de algún otro tema. De parte de RCM Costa Rica, de todo nuestro equipo, les damos muchísimas gracias, y a todos los que están ahí detrás de las cámaras que siempre nos apoyan también. Muchísimas gracias, que pasen un buen día y muchas bendiciones. Muchas gracias. Saludos. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Si tienen más consultas, por favor, escríbanos a info@rsm.cr. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, donde estaremos promocionando más webinars como este y de otros temas. Síganos en LinkedIn, Facebook, Instagram y Twitter. Para nosotros ha sido RSM Costa Rica un placer haber estado con ustedes, acompañarnos el día de hoy. Gracias.